Experiencia de Omar Rangel. Un frío 2 de noviembre, mi madre y yo nos encontrábamos en la solemne tarea de visitar a nuestros difuntos seres queridos en el Camposanto. El ambiente estaba cargado de melancolía, y cada paso que dábamos era un recuerdo que volvía a la vida. Sin embargo, la jornada nos tenía preparada una sorpresa. A pocos metros frente a nosotros, una anciana vestida con ropas desgastadas tropezó y cayó al suelo. Sin dudarlo, corrimos hacia ella temiendo que se hubiera lastimado. Al ayudarla a levantarse, observamos sus manos arrugadas y ojos cansados. Aunque parecía un tanto desorientada, se sacudía el polvo, revisaba sus propios huesos y nos aseguraba que estaba bien. Nos preguntó con una voz ronca pero suave hacia dónde nos dirigíamos. Al panteón, respondimos. Y sin más preámbulos, la señora nos pidió que la acompañáramos. La fragilidad en sus ojos nos hizo aceptar sin pensarlo, temiendo que volviera a tener un accidente en su andar solitario. Pero algo cambió en el trayecto. Cada paso que dábamos parecía ser más laborioso. Aunque la anciana era delgada y parecía frágil, su peso iba en aumento, como si lleváramos el peso de una vida entera en cada avance. Finalmente, llegamos a la entrada del cementerio. Ella se soltó de nuestros brazos, agradeciéndonos. Nos dijo que iría a visitar a su hijo, con una mirada cargada de tristeza. Nos distanciamos unos pasos, pero la curiosidad nos llevó a girar la vista hacia donde la anciana se había dirigido. Para nuestra sorpresa, ella ya no estaba, ni rastro de la viejita que nos había acompañado. En cuestión de segundos, había desaparecido, algo imposible dadas sus condiciones físicas propias de su edad. El aire se volvió más frío y un escalofrío nos recorrió la espalda. Reflexionándolo, esa ancianita pesaba mucho más de lo que debería. Las sombras del Camposanto parecían danzar a nuestro alrededor. ¿Acaso la anciana que nos había acompañado no pertenecía ya a este mundo? Una visita inesperada, un recuerdo viviente, o quizás el espíritu de alguien que aún no podía trascender. Las dudas aún resuenan en mi mente cada vez que recuerdo aquel 2 de noviembre. Experiencia de Paulo Montaño. Allí estaba yo, una noche usual, inmerso en la tranquilidad de mi hogar, sumergido en las tareas cotidianas que llevaban mis horas tardías. Me hallaba en la sala, ese espacio iluminado por los candiles y el resplandor de mi computadora, enfrascado en mi trabajo, con la serenidad que solo la noche me podría proporcionar después de un día agitado. Por esos días, una sombra de tristeza había cubierto nuestra familia. Una tía mía, hermana de mi madre, había fallecido. Una mujer que siempre había estado presente en mi vida y de la que no pude despedirme como debía. Se me había ido mientras su salud se desvanecía, y yo me quedé con el vacío de no haberle dicho adiós. Mi perrita Kelly, fiel y siempre al lado mío, insistía en salir. Por un instante, abandoné mis tareas, preparándome para abrirle la puerta, pero, al acercarme a la entrada, algo insólito sucedió. Entre las sombras de la noche, una silueta blanca parecía asomarse. Mi primera reacción fue la incredulidad. La lógica dictaba que mis ojos simplemente estaban jugándome una mala pasada. Apagué la luz para asegurarme, pero en lugar de disiparse, la figura seguía allí, inmutable. No parecía amenazante, y Kelly, a pesar de acercarse a ella, no ladraba. Parecía más curiosa que asustada. Sin embargo, al llamarla, ella retrocedió y se quedó al lado mío. La figura no me causó temor. Fue más bien una sensación de sorpresa y estupor, un ligero desconcierto. Esa extraña presencia se quedó allí durante algunos minutos, después de los cuales simplemente cerré la puerta, me dispuse a dejar lo que hacía y a apagar todas las luces. Aunque algo en mí cuestionaba lo que había visto, no podía negar la realidad de la silueta blanca. Me sentí extrañamente tranquilo a pesar de lo ocurrido. No había una energía negativa. Al contrario, parecía como si algo familiar y pacífico se hubiera manifestado frente a mí.
Sin embargo, no pude evitar sentirme sacudido por la experiencia. Decidí que lo mejor sería cerrar por completo, llevar a Kelly adentro y retirarme a mi cuarto. No hubo miedo, no tuve un sentimiento de pánico, solo un asombro inquietante y una certeza que pugnaba por abrirse paso entre la incredulidad. Algo, o alguien, había estado allí esa noche y yo, sin miedo pero con asombro, había sido testigo de su visita. Historia de Janet Morales. Permítanme compartirles una historia que le ocurrió a mi madre, un suceso que aún envuelve nuestros pensamientos con escalofríos. Era el mes de noviembre, justamente el 2, Día de los Muertos. Las cosas no iban particularmente bien para nuestra familia, tanto en el plano económico como emocional. Mis padres se habían separado, lo que añadía más peso a su carga. Una noche, después de cerrar su negocio, más tarde de lo usual, debido a los contratiempos, la camioneta de mi madre se negó a arrancar. Se vio obligada a pedir un taxi para volver a casa. En el trayecto, mi hermana y mi hermano, que son cuates, la llamaron para decirle que la electricidad se había cortado en nuestra vivienda. Decidieron pasar la noche en la casa de unos amigos debido a su temor a la oscuridad. Cuando mi madre llegó a la casa, el silencio y la oscuridad eran opresores. Se dejó caer en el sofá, abrumada por las adversidades, y comenzó a llorar. Todo iba mal. Mientras estaba sumergida en sus pensamientos, oyó unos pasos que resonaban desde atrás, dirigiéndose hacia el comedor. Aterrada, escuchó el ruido distintivo de una silla siendo arrastrada hacia atrás, como si alguien se dispusiera a sentarse. En ese momento, una risa burlona y escalofriante rompió el silencio. Una voz grave retumbó en el aire, diciendo: ¿Por qué rezas? Él no te escucha. Ni siquiera le importas a tu propia familia. Mi madre, paralizada por el miedo, continuó rezando entre sollozos. A pesar de la profunda oscuridad de la casa, una tenue iluminación del patio del vecino permitía vislumbrar parcialmente el comedor. Fue entonces cuando, desde el rabillo del ojo, vio la figura de un hombre, elegante y bien parecido, sentado con una sonrisa siniestra en su rostro. Como se narra en las antiguas historias del Catrín, mi mamá relató que un inconfundible olor a humo y azufre comenzó a impregnar el aire de la casa. Cada parte de su cuerpo temblaba por el terror. Su mente, inundada de imágenes de horrores que había escuchado en historias, temía que esa figura se transformara en un demonio de las profundidades. Aunque seguía rezando con fervor, el Catrín, con una voz calmada pero amenazante, le propuso un trato. Te devolveré todo, Malena. Tu felicidad, tu paz, incluso te colmaré de riquezas. Solo tienes que pedírmelo. Con valentía, mi madre le respondió con un firme «Lárgate», mientras sus rezos se intensificaban. Sin embargo, el silencio fue abruptamente roto por risas macabras que resonaban en todos los rincones de la casa, mezcladas con el llanto inconsolable de un bebé. A pesar de ser noviembre, un mes típicamente frío en Ciudad Juárez, mi madre estaba empapada en sudor debido a un calor asfixiante, inexplicable. El Catrín, ahora con una voz más imperativa y demoníaca, le instó: Arrodíllate ante mí, soy tu único rey. Con un simple chasquido de mis dedos, todo lo que anhelas será tuyo. Pero mi mamá, armada de fe, invocó la ayuda del arcángel Gabriel y de Dios. Mientras el diablo se burlaba de sus súplicas, un torrente de aire, tan poderoso como inesperado, azotó la casa. Las puertas de las habitaciones se sacudieron violentamente y de ellas emergieron gritos de angustia, voces que clamaban: «¡Me quemo!». El sonido de trastes cayendo completó el caos que reinaba en el lugar. Con una voz profunda y amenazante, el diablo advirtió a mi madre: «Te arrepentirás de esto». Sin embargo, ella no cedió al miedo y continuó invocando al arcángel Gabriel. En medio del tumulto, una ráfaga de viento rompió una ventana que daba al patio trasero. Mi madre relató que sintió cómo todo su ser se desvanecía ahí, antes de que pudiera reaccionar.
perdió el conocimiento. Despertó al amanecer del día siguiente, encontrándose en una casa devastada, muebles volcados, vidrios esparcidos por todos lados debido a la ventana rota y una atmósfera densa y fría. La vivencia de esa noche del 2 de noviembre fue algo que jamás pudo explicar completamente y quedó grabado en su memoria como un testimonio de lo perturbador y sobrenatural. Por mi parte, siempre he sospechado algo sobre la ubicación de esa casa. No está confirmado, pero hay rumores que sugieren que el terreno donde se construyó pudo haber sido un antiguo panteón. A tan solo 2 cuadras de ahí, hay un cementerio dedicado a niños y un campo ganadero donde, según cuentan, han aparecido cadáveres relacionados con las tristemente célebres muertas de Juárez. Las historias de apariciones y sucesos paranormales no son exclusivas de la casa de mis padres. De hecho, en todo el fraccionamiento, los relatos de terror son una constante. Sin embargo, esa casa, ahora en alquiler, raramente encuentra inquilinos que permanezcan por mucho tiempo. Todos comparten la misma razón para irse: la presencia inquietante de algo que no pertenece a este mundo. Esta es la espeluznante historia de mi madre y su encuentro con el diablo. Desde Ciudad Juárez, les envío un saludo y les deseo una noche llena de misterio. Experiencia anónima. Desde que nos mudamos a un moderno apartamento en Mérida, sabíamos que estábamos experimentando algo completamente nuevo. A pesar de ser una construcción reciente, nuestra vivienda estaba extrañamente cerca del antiguo cementerio general. Este contraste entre lo moderno y lo ancestral era evidente no solo en la arquitectura, sino también en la atmósfera que envolvía el lugar. Mérida, con sus calles adoquinadas y sus casas coloniales, era el escenario perfecto para historias misteriosas, pero jamás imaginé que sería protagonista de una de ellas. La época más movida era, sin duda, la conmemoración del Día de los Muertos. Durante estos días, el área adyacente al cementerio parecía cobrar vida propia. Sombras fugaces, murmullos que se desvanecían con el viento y una sensación constante de ser observado eran el pan nuestro de cada día. Sin embargo, la experiencia más inquietante tuvo lugar una noche, exactamente a las 3:30 de la madrugada. Era la noche del 2 de noviembre, y en medio de la madrugada, la tranquilidad fue interrumpida por el sonido de zapatos contra el techo, como si alguien o algo estuviera bailando justo encima de nosotros. Sin embargo, nos encontrábamos en el 5º piso, el más alto del edificio, por lo que era imposible que alguien estuviera ahí arriba. El ritmo era frenético, casi ceremonial. Era como si una procesión de almas estuviera celebrando algún rito ancestral olvidado por los vivos. Despertados por el inusual alboroto, mi compañero y yo nos miramos aterrorizados, incapaces de dar crédito a lo que estábamos escuchando. Y justo cuando pensábamos que todo había terminado, el timbre de nuestro apartamento comenzó a sonar insistentemente. 1, 2, 3 minutos. Con cautela, me acerqué a la puerta, esperando encontrar a algún vecino asustado o quizás a algún niño jugando una broma tardía. Sin embargo, al abrirla, el pasillo estaba bañado en una oscuridad total y no había rastro de nadie. La noche se sintió interminable, pero al amanecer, todo volvió a la calma. Aunque no hubo explicación para lo sucedido, una cosa estaba clara. Estábamos viviendo en un lugar donde la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más delgada de lo que jamás hubiéramos imaginado. Experiencia de Isidro Luis Ramos López. Hace 15 años, en una fría noche de noviembre, viví una experiencia que jamás podré olvidar. Coincidentemente, era el 1 de noviembre, víspera del Día de los Muertos. En esa ocasión, mi novia, quien también era mi confidente, me había invitado a pasar la noche en su casa. La velada estuvo llena de música, risas y pasión,
Bebimos y nos sumergimos en una noche inolvidable. Al alba, ella tuvo que irse a trabajar. Laboraba en una maquiladora y su transporte pasaba por ella a las 5:30 de la madrugada. Con un tierno beso de despedida, me susurró al oído: duerme un poco más y cuando despiertes, decides si te quedas un poco más o te vas. Una vez que la vi alejarse, el cansancio me venció y volví a sumergirme en el sueño. No había pasado mucho tiempo cuando sentí una presión en mi espalda, como si alguien se hubiera recostado detrás de mí. Una sensación de parálisis invadió mi cuerpo. Me resultaba imposible moverme. En mi mente resonaban las historias que solían contarse sobre la subida del muerto que ocurría a las personas mientras dormían. Quise gritar, pedir ayuda, pero mi voz no salía. La entidad parecía moverme, agitándome en la cama. Fue entonces, reuniendo cada gramo de valentía y fuerza que tenía, que solté un potente grito y, con un esfuerzo sobrehumano, empujé con mi mano al ser que me tenía atrapado. Al liberarme, miré frenéticamente a mi alrededor, esperando encontrar a mi novia, quizás pensando que podía haber sido ella jugándome una broma. Tras liberarme de ese ser invisible, me apresuré a vestirme y miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica. Quería pensar que mi novia había regresado del trabajo o que algún animal, como un gato, había entrado por una ventana abierta. Pero no. La habitación estaba vacía. Mi casa quedaba apenas a 3 cuadras de distancia. Salí de ahí con el corazón latiendo a 1000 por hora y no me detuve hasta que llegué a mi hogar, donde me sentí al menos un poco más seguro. Juré que jamás volvería a pisar esa casa, donde supe después que había fallecido la abuela de mi novia. Recordé a doña Juanita, a quien conocí brevemente. En mi mente, la sospecha me invadió. ¿Habría sido ella la entidad que intentó atormentarme? Al salir de la casa, me percaté que ya era el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. El miedo y la sobriedad me invadieron de inmediato. Para aquellos que han vivido algo similar, saben lo agobiante y aterrador que es. Experiencia anónima. Hola a todos. Quiero compartir con ustedes una experiencia escalofriante que tuve cuando era una niña. Todo ocurrió un 1 de noviembre, a la tierna edad de 11 años. Estaba completamente absorta decorando la ofrenda para mis seres queridos fallecidos, sumergida en la tradición y en los recuerdos. Mi vecina, una dulce niña de unos 8 años, que vivía en el piso superior del mismo edificio, me llamó. Cuando comencé a subir las escaleras hacia su casa, una oleada de frío recorrió mi espina dorsal, como si un fantasma me susurrara al oído. Pero decidí ignorarlo, pensando que era solo mi imaginación jugándome trucos. Al entrar, ella me mostró con entusiasmo su ofrenda. Era evidente que le faltaban algunas velas, y me pidió que la acompañara a buscarlas. Mientras ella cerraba con cuidado la puerta de su casa, me adelanté hacia las escaleras. En el momento en que puse un pie en el primer escalón, ese escalofrío volvió a apoderarse de mí. Y cuando giré la cabeza, lo que vi me dejó paralizada. Una imponente figura oscura, casi sin forma pero claramente amenazante, se erguía detrás de mí. Sin previo aviso, me empujó con una fuerza sobrenatural. Mientras caía, el tiempo parecía ralentizarse. Esperaba sentir el impacto doloroso contra el suelo, pero en su lugar, una figura etérea, vestida de novia, apareció de la nada y amortiguó mi caída antes de ponerme en el suelo. A mi alrededor, peligros mortales como tabiques, maderas con clavos afilados y hasta un machete yacían esparcidos, con lo que los propietarios solían trabajar, quedando justo al lado de mi cabeza. Milagrosamente, ninguno de estos objetos me había herido. Sin embargo, el peso de mi caída había fracturado mi brazo. Desde ese inquietante día, una presencia femenina me ha acompañado constantemente, la novia espectral. En una ocasión, al mudarnos a otra vivienda, vi a esa figura nuevamente. No estaba sola. Junto a ella había una niña, vestida de blanco, con 2 coletas en su cabello. Aunque intenté descifrar su rostro, era imposible verlo. Sin decir una palabra,
La pequeña levantó su mano en señal de despedida y ambas figuras desaparecieron entre los lavaderos que se encontraban en el centro de la vivienda. Con el paso de los años, este fenómeno se volvió una constante en mi vida. No importaba dónde fuera, ellas parecían seguirme. En varias ocasiones, personas cercanas y extraños me comentaban sobre una figura femenina que me acompañaba. Durante mi adolescencia, había ocasiones en que regresaba a casa sola a altas horas de la noche, después de alguna fiesta. Algunos vecinos, quienes se encontraban en el camino, me llegaron a comentar al día siguiente que veían a una mujer esperando a que entrara a mi casa antes de desvanecerse en la oscuridad. Cuando finalmente decidí establecerme con mi pareja, la presencia de la novia se hizo más esporádica, pero no desapareció por completo. Aún hoy, hay momentos en que siento su protección en las sombras. Esta es solo una de las muchas experiencias sobrenaturales que he vivido, y aunque pueda sonar increíble, cada palabra es verdad. Espero que esta narración haya sido de su interés y les haya dejado una sensación de que no estamos solos en este mundo material. Historia de Jesús Tavares. El día que mi abuelo falleció es uno que nunca olvidaré, pues tuve un encuentro con él que desafía toda lógica. Esa noche, mientras yacía en mi cama, sentí un peso familiar, como cuando alguien se sienta al borde y el colchón se hunde ligeramente. Cuando giré para ver qué o quién era, allí estaba él, mi abuelo, tan real y presente como cualquier otro día de mi vida. Por un momento, nuestros ojos se encontraron y aunque no dijo nada, su mirada transmitió un mensaje de despedida y paz. Luego, con la misma serenidad con la que había aparecido, se levantó y caminó hacia la puerta de mi habitación. Lo más extraño de todo fue que la puerta estaba cerrada con llave, pero eso no impidió que él la cruzara como si fuera una simple cortina de aire. Lejos de sentir temor, mi corazón se llenó de gratitud. Sabía que había venido a despedirse y a asegurarse de que estuviera bien. Es un recuerdo que atesoro y una confirmación de que, incluso en la muerte, el amor trasciende todas las barreras. Historia de MRV. Hace aproximadamente 11 años, mi padre falleció. Es tradición colocar una cruz en la tumba después del novenario, pero, por razones que desconozco, mi madre no había colocado la cruz en la de mi padre. Los días pasaban y en mis sueños veía a mi padre, pero había un detalle inquietante. No podía ver su rostro. Un mes después de su partida, otra persona fue sepultada junto a él. Mi esposo, al estar cerca del lugar, fue aconsejado por conocidos: ponle aunque sea una cruz de madera a tu suegro. Cuando me lo contó, le pedí que encargara una cruz, y así lo hizo. No tardaron mucho en entregárnosla, y sin demora, la llevamos a la tumba de mi padre. La noche después de haber colocado la cruz, tuve un sueño que jamás olvidaré. Vi a mi padre en una esquina de una calle, a punto de subir un camión. Vestía con una camisa blanca inmaculada y un pantalón negro, luciendo como siempre lo recordaba. Aunque había otras personas vestidas de forma similar detrás de él, mi atención estaba completamente centrada en mi padre. Justo antes de subir, levantó su mano y con una voz clara y serena me dijo adiós. Para mí, ese sueño no fue solo eso, fue un mensaje, una despedida, una muestra de agradecimiento. Desde ese día, no he vuelto a soñar con él, pero en mi corazón siento que él está en paz y que me dio su bendición desde el más allá. ¿Qué te han parecido estas historias en este día, donde parece que la línea de entre el mundo de los vivos y el más allá se hace más delgada? Si tienes algo por compartir, puedes dejárnoslo en los comentarios o en el correo electrónico que está en la descripción o en la página de Facebook. Nos ha encantado compartir contigo estos momentos en un día tan especial. Nos escuchamos en una próxima emisión de Relatos Sobrenaturales.